Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Viajamos a las lejanas tierras del Nilo y nos vamos a la historia para hablar del más allá de la historia, Cristóbal. Vamos a hablar de el mito de Osiris. Sin duda es uno de los mitos más importantes que hay en la historia, y más en Egipto. Yo creo que nos vamos a intentar trasladar a esos primeros tiempos de Egipto, donde todo se formó, donde a partir de este mito sucedieron muchas cosas en la cultura egipcia, y es clave para entender Egipto. ¿Qué es el mito de Osiris? ¿Cómo lo explicaríamos? El mito de Osiris, si habría que resumirlo en una palabra, que después entraremos más en materia, la palabra que yo elegiría sería resurrección. Yo creo que esta palabra es la clave para entender todo este mito y para entender lo que posteriormente los egipcios hicieron con su cultura, con su religión, con su adoración a los dioses. Es básico. Para entender un poquito lo que es el mito, tenemos que retroceder y hablar un poquito de lo que son los dioses egipcios. Hay que entender esta religión egipcia de los primeros tiempos, que tenían tres características entre otras muchas. Estas tres características son el fetichismo, es decir, que cualquier amuleto, cualquier objeto tenía su alma. Es decir, podía curar también este objeto. Estamos hablando, por ejemplo, del típico ojo de Ra. Y también otra de las características importantes de esta religión era el animismo. Hay que tener en cuenta que antiguamente, antes de que las religiones avanzaran a ser politeístas, hubo un periodo en el que las tribus tenían esta especie de religión. No se puede llamar religión, sino que pensaban que todo objeto, todo el sol, el mar, etcétera, tenían alma. Por lo tanto, eran centro de veneración. Y para terminar, otra de las características importantes es el totemismo. Es decir, por ejemplo, si nos recuerda la diosa Bastet, la diosa con la cabeza de gato, es claramente pues el totemismo que todos entendemos hoy día. ¿Qué es el totemismo? El totemismo es una de las donde, digamos, en este caso los animales cogían, digamos, lo que es el espíritu, y antropomórficamente eran venerados de esta manera. No, con esto no quiere decir que los dioses en Egipto eran los animales, porque hubo un periodo que sí que pudieran ser venerados como dioses, pero en realidad los animales eran más bien como algo cercano a lo divino, en lo que cualquier ser humano que se acercaba a los animales podían estar más cerca de Dios, de los dioses. Dicen que estos, y corrígeme si me equivoco porque seguramente me equivocaré, que la imagen de los animales era porque los dioses no se les podía ver como eran en realidad porque el hombre no éramos capaces de entender su fisonomía, algo así, ¿no? Decían. Bueno, es que, vamos a ver, si ya entramos más en lo que eran los dioses egipcios, es que, francamente, es un poco lioso lo que hay todo aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos milenios de historia, muchos milenios de cómo se fue haciendo el mito, la religión. Y también hay que tener en cuenta que en Egipto no hubo una unificación clara de religión. ¿Debido a qué es esto? A que Egipto antiguamente se dividía en 52 nomos, que estos nomos eran como podría ser perfectamente hoy día nuestras comunidades autónomas o estados feudales, para que la gente nos pueda entender un poquito. Y dentro de cada nomo tenía su religión.
tenía su religión, tenía sus sacerdotes, y cada uno te tiraba para su casa. Después, ¿qué ocurrió? Claro, dependiendo de dónde era el faraón, pues esos dioses de ese nomo cobraban más importancia. Cobraban más importancia de una forma, pues por ejemplo, por eso vemos a lo largo de la historia de Egipto que en un periodo determinado daban más importancia a Amón que a Ra, por ejemplo. Pero esto es debido al culto que se ofrecía del faraón en su nomo de nacimiento. O sea, él arrastraba ese culto que había visto desde pequeño, ¿no? Es lo que más o menos entiendo lo que quieres decir. Sí, exacto, perfectamente es eso. Hay que tener en cuenta que el faraón era la reencarnación de Horus. Y por lo tanto, él, si había nacido, pues por ejemplo, en el Bajo Egipto, en un nomo determinado, pues daba más importancia a lo que es unos dioses determinados. Si había nacido en otra parte, pues se da más importancia a otro tipo de dioses. Pero esto viene marcado, aparte de por su infancia, etcétera, viene marcado por la gente por la que se rodeaba. El tipo de sacerdotes que se rodeaba, etcétera. Entonces por eso da más fuerza a unos dioses que a otros. Bueno, cuando hablabas, Cristóbal, de Osiris, ¿no? Que es el dios de la resurrección, ¿no? Pero me gustaría aclarar una cosita, ¿no? Para los oyentes, ¿no? Resurrección no quiere decir reencarnación. Reencarnación es encarnarse otra vez, es decir, volver a tener carne, cuerpo. Resurrección quiere decir subsistir en sustancia, es decir, que cuando te mueres vives en sustancia, pero no en cuerpo. Es decir, estamos hablando de ellos que creían en la existencia del alma. Simplemente crear un poquito, dejar ese apunte, ¿no? Sí, efectivamente. Ya si entramos un poquito más en lo que es en materia de esta importancia del mito de Osiris. ¿Por qué es tan importante este mito? Hay 3 motivos por lo que es tan decisivo este mito. El primero de ellos sería porque el incesto. Es decir, estamos hablando de que Osiris e Isis eran hermanos. Por lo tanto, eso, a lo largo de la historia de Egipto, a lo que serían las familias de los faraones, pues interpretaban que era bueno poder casarse con lo que sea su hermana, su madre, sus tíos, su tía, quien sea. Ya tenemos el incesto. Después, ¿qué más tenemos? Es muy importante porque se hace la primera momificación conocida. Y esto es tan importante para Egipto porque sin esto es que Egipto no sería como lo conocemos hoy día. Porque no tendríamos esas momias, no tendremos esa idea de vida que tú mismo has dicho, de vida en ese más allá, que después hablaremos dónde creían que estaba ese más allá. Y para terminar, estaba planteando lo que es la idea de la resurrección. Por lo tanto, esa resurrección que Jesucristo, tiempo después, dijo no era nada nuevo. Ya los egipcios, a su manera, creían en esa resurrección. Diferente a los cristianos, porque para los egipcios la vida en el más allá no era un paraíso, sino era algo repetido, que es lo que estaban repitiendo justamente aquí. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Osiris es quien llevó la civilización a Egipto. Antes de Osiris, Isis, Horus, Anubis y Neftis, uno más. Le hemos sumado uno más. ¿Por qué es importante, digamos, saber quiénes son estas personas? Porque estamos hablando de que en un principio no son dioses totalmente, estamos hablando de semidioses. Eso es importante aclararlo. Una vez que ya han dejado lo que sería este mundo, sí que se convirtieron en dioses. Pero mientras no. Estamos hablando que Ra, el dios solar que todo el mundo lo entiende, sabe quién es, tuvo unos hijos que fue el aire y la humedad. Es decir, con el aire y la humedad volvió a tener unos hijos que fueron Geb, que estamos hablando que es la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Fijaros qué forma más fácil de hablar que tenían los egipcios. Es decir, para ellos, cómo se inició todo, cómo se inició la vida, es todo fijándose en la naturaleza. Después de Geb, que tenemos la tierra y el cielo, de esta unión nacieron lo que son Osiris, Isis, Seth y Neftis. Estos 4 los podemos encontrar siempre que nos dicen que vinieron de Occidente. Aquí es donde a veces nos podemos encontrar que mucha gente tiene las teorías de que son reminiscencias de una antigua civilización, quizás la Atlántida,
Cristóbal, ¿dónde podemos encontrar los inicios de este mito de Osiris? Los historiadores nos fijamos normalmente en lo que hoy día se conoce como Plutarco, el historiador griego, pero tiene un déficit acercarse a estas fuentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Plutarco las escribió prácticamente en el siglo II después de Cristo. En cambio tenemos otras fuentes que para mí son más importantes, que son los textos de las pirámides, escritas pues 2 milenios antes que Plutarco pudiera escribirlas. Por lo tanto, yo creo que se acercan más a lo que sería lo que querían explicar los egipcios, ¿no? El inicio de todo. Claro, que es mucho más fácil seguir a Plutarco porque este señor, digamos, recopiló todo de una forma efectiva, es mucho más sencillo, ¿no? En cambio, en los textos de las pirámides está todo repartido. En las pirámides, por ejemplo, de Onos, lo podemos encontrar, y está todo repartido y es más difícil seguir el hilo. ¿Y por qué digo que es importante estas fuentes? Porque cambia algunas cosas de este mito, dependiendo si miras lo que son los textos de las pirámides, a lo que nos decía Plutarco. Y después explicaremos exactamente, para mí, una de las grandes variaciones que tiene este mito. Bueno, hasta ahora le hemos estado dando vueltas alrededor de este mito, pero ahora yo creo que es el momento de que se explique qué es el mito en sí, qué es lo que nos está llevando de cabeza ahora mismo. Sí, vamos a ver, yo creo que podemos empezar explicando el mito de la creación egipcia, para conocer a nuestros personajes de este mito, que serán Osiris, Set, Isis, Horus, Anubis y Neftis. ¿Cómo comienza todo para los egipcios? El dios de la luz, el dios Ra, creó lo que sería el aire y la humedad, que eran 2 dioses, Shu y Tefnut. Con la unión de estos dos, el aire y la humedad, se creó lo que sería Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Estos dos se unen, son hermanos, pero se unen, ya hemos dicho antes que en Egipto el incesto está a la orden del día, se unen y tienen de hijos lo que sería Osiris, Isis, Seth y Neftis. Estamos hablando de que tanto Osiris, Isis y Neftis son el bien. En cambio, Seth representa lo que sería el mal. Y voy a ir más allá. Para los egipcios, estos dioses venían de Occidente. Y como hemos dicho anteriormente, son semidioses. Y si venían de lo que es Occidente, quizás estamos hablando de esas reminiscencias, esos recuerdos, quizás de una civilización perdida, que fue a Egipto a civilizarlo, a enseñarle la agricultura. Estamos hablando sin duda de Osiris, un dios que fue después dios y rey importantísimo para comprender lo que es la historia de Egipto. Porque Osiris se enfrascó lo que sería en darles cómo se hacía la agricultura a los egipcios. Estamos hablando de una fase mítica de lo que es pasar de lo que sería el Paleolítico al Neolítico. Y los egipcios los explican así, a partir de Osiris, que les enseñó lo que es la agricultura, la civilización y adorar a los dioses. Muchas veces alguna persona me ha preguntado si existía alguna vez una edad de oro donde hubiese paz, armonía en la historia. Pues aunque sea mítica, sí, en esta ocasión. Durante el mandato de Osiris era todo de color, digamos, de rosa, era toda una unión perfecta con los dioses, con la tierra, había paz. Pero como siempre, en todas las historias, al final, después de casi 25 años de reinado, Seth, su hermano, fijaros aquí, estamos hablando de su hermano, una vez más, un hermano que va contra otro hermano. Esto nos suena, sin duda, a Abel, a Caín, la típica historia. Rómulo, Remo. Bien, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de que Seth descubre lo que son las medidas de su hermano secretamente, unas medidas de lo que sería su cuerpo. Mientras Osiris se va al extranjero a intentar civilizar también todas esas regiones, Seth más 72 conspiradores urden un plan para intentar asesinar a Osiris. Y ahora voy a los 2 números. Es importante el 72. ¿Por qué es importante el número 72 para el sincretismo egipcio? Es importante porque para ellos Ra tenía 72 nombres.
No hay que olvidar que para los egipcios los nombres tenían una importancia capital, eran magia. Es más, para la cultura judeocristiana, el Dios cristiano judío también tiene 72 nombres. Con lo cual estamos hablando de un número especial, que quizás no comprendemos exactamente lo que nos querían decir, pero ahí está. Bien, una vez urdido el plan, y Osiris ya en Egipto, Seth hizo una gran fiesta. Todos estaban contentos, felices. Osiris, que según el mito no tenía ninguna maldad, aceptó a la velada tranquilamente. Y Seth ofreció, diciendo las siguientes palabras: quien quepa exactamente con las mismas medidas en este arcón, se quedará con él. Estamos hablando de un arcón precioso. Estamos hablando de un arcón de oro, de piedras preciosas, etc. Llamaba muchísimo la atención. Bien, todos fueron probando. Nadie era de esa medida. O le quedaba muy grande, o muy pequeño, estrecho o ancho. Pero Osiris lo probó. Y eran sus medidas exactas. Con lo cual Osiris reclamó para él el arcón. Y uno de los conspiradores enseguida cerró la tapa, dejando la tapa de plomo, según dice una de estos mitos. Yo exactamente no sé si es de plomo y tal, lo dejó ahí. Con lo cual lo cerró y Seth lo lanzó al río. Ya una vez en el río, este arcón surcó el río hasta llegar a Biblos, donde quedó encerrado en las raíces de un árbol. Este árbol posteriormente fue creciendo de una manera sobrenatural gracias al poder de Osiris, que estaba dentro de este árbol, de esta corteza y de este tronco. Bien, los monarcas de Biblos vieron este árbol tan especial y se lo llevaron a lo que es su palacio. Una vez en su palacio, pues lo dejaron allí olvidado. A toda esta, aquí entra la presentación de una de las diosas para mí más importantes y quizás es una de las diosas que se tiene que seguir estudiando, porque hoy día está tan presente entre nosotros que es imprescindible. Estoy hablando de Isis, la diosa de la magia, la diosa del amor. Como sabemos, Isis estaba casada con Osiris. Eran hermanos, pero se amaban profundamente. Y este amor a Isis no le permitió dejarlo abandonado en el extranjero, o donde estuviese el cuerpo, porque ya sabía que le habían asesinado el cuerpo de su amado. Porque para los egipcios era muy importante morir en Egipto. Era básico para ellos morir en Egipto. Por lo tanto, con su magia Isis intentó saber dónde estaba su amado, pero no lo encontraba. Hasta que unos niños, fijaros otra vez, unos niños les dijo el camino hacia Biblos, que estaban allí, en Biblos. Por lo tanto, los egipcios ya relacionaban a los niños con el más allá, con lo extraño. Y Isis, que me gustaría detenerme a hacer un pequeño paréntesis, fijaros Isis lo importante que es para nuestra tradición también. Siempre se ha representado lo que sería la Virgen María con el niño Jesús en brazos y mamando de la ubre. Pues es una representación exacta de lo que hizo Isis con Horus. Aquí te corto un momento, te hago un paréntesis, porque precisamente una de las preguntas que teníamos preparada era qué relación, y yo creo que viene perfectamente, tenía o tiene la historia de Jesús con el mito de Osiris. ¿Qué comparativa, qué relación tienen? Bueno, muchos han comparado lo que sería Osiris, el dios de los cristianos, Horus sería Jesús, Isis, pues la madre, la Virgen María. Isis tenía, digamos, lo que sería su templo especial en Philae. No sé si habéis estado alguna vez en Egipto, en la isla de Philae. Sí. Bien, pues si recuerdas perfectamente, no es el lugar exacto donde estaba hoy día, porque tras la construcción de la presa de Asuán tuvieron que mover de sitio lo que es el edificio. Pero era una isla muy especial, donde hasta el siglo VI después de Cristo, con el emperador Justiniano que declaró el cierre de este templo, fue lo que es el último vestigio de esta religión, el templo de Isis, ahí en Philae.
para ir hacia Philae había que sortear lo que es el agua. Por lo tanto, Isis siempre estaba muy relacionado con lo que es el agua. Hoy día podemos ver la veneración que hay hacia el rocío aquí en España. Aquí lo que es atraviesan también lo que es un río perfectamente. Por lo tanto, es una reminiscencia que nos ha quedado de esa diosa madre, de esa gran diosa, ¿no? De la magia, del amor, de esa diosa universal. Bien, ahora cerramos el paréntesis y nos vamos otra vez a Biblos. Hemos dejado a Isis, que ya sabe dónde está su amado. Lo tenemos en Biblos. Y bien, tras conocer a las doncellas de palacio y hacer amistad con los reyes. Bien, aquí hay otro mito, pero no vamos a entrar porque si no sería alargarlo y distraernos de lo que es nuestro mito. Pues bien, finalmente consigue lo que es el tronco del árbol, sacar a su amado del tronco y regresar a Egipto. Ve que su marido, lo prepara para enterrarlo, pero resulta que Seth lo descubre y en un descuido de Isis lo corta a cachitos, a 14 trocitos, el cuerpo de Osiris. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué 14 trocitos? Y no 20, o 3, o 8. Bien, aquí hay muchas teorías, pero yo quizás me quedaría con lo que es el tránsito de la luna llena a la luna nueva, que van 14 jornadas. No hay que olvidar que Osiris se relaciona con el dios de los muertos, con la noche. Por lo tanto, quizás la explicación esté un poquito más en lo de la luna. Hay otra teoría también que nos dice, otra parte del mito, que fueron 52 trocitos. Y esto es debido a que hubo 52 gnomos. Los gnomos ya hemos dicho antes de la administración. Pero para mí yo creo que me quedo con el número 14. Yo creo que es importante, por lo que hemos comentado, y que lo cortó en 14 trozos. Y lo arrojó a todas las partes de Egipto. Supuestamente al estar en trocitos, como dices, ellos no podían hacer ese tránsito al más allá, ¿no? Tenían que estar medio completos, ¿no? Por decirlo así. Exacto, si no están completos no pueden hacer ese tránsito según las creencias religiosas de los egipcios. Por lo tanto, Isis, en su búsqueda, y esta vez acompañada de Neftis, su hermana, y de Anubis. Estamos hablando de Anubis, que es el dios chacal, el dios que todo el mundo tenemos esa imagen de ese ser con cabeza de chacal. ¿Y por qué chacal? Muy fácil, porque antes de Osiris era el dios de los muertos. Y los chacales siempre han sido un animal muy, muy vinculado a Egipto, a las necrópolis de Egipto, a los cementerios de Egipto. Y se supone que Anubis pudo ser hijo de Neftis y Osiris. O sea que aquí vemos también hasta cuernos entre una pareja y la otra, vemos aquí exactamente de todo. Una vez en la búsqueda, cada vez que encontraban un trozo de Osiris, Isis quería que se levantase un templo en ese lugar. Es más, hacía lo que fuese esa parte de cera o de otros materiales y lo dejaba a los sacerdotes de la zona para que fuera venerada ese trozo. Por eso hoy día se conocen lo que son tantas tumbas en Egipto de Osiris. Y exactamente no sabemos dónde presumiblemente fue enterrado. Cada vez por te sale, no, es que he descubierto dónde fue enterrado Osiris, en Giza, en Dendera, No, es que es algo simbólico. Los encontró todos los trozos, menos un trozo. Estamos hablando del pene, el falo. ¿Qué pasó con este pene y este falo? Aquí toma interés el mito, ¿eh? Sí, porque un dios sin su pene, pues es complicado. Sí, y cualquiera. Cualquiera. El caso es que no encontraba este pene. ¿Dónde estaba este pene? ¿Qué había pasado con este pene? Pues resulta que se lo había comido un pez llamado Oxirrinco. Se lo comió y entonces ya no hubo manera de sacarlo. Me reitero que está tomando todo un cáliz muy interesante, ¿eh? Y entonces, a partir de esas fechas, claro, este pez fue maldito para los egipcios. Pues una vez cogido todos los trozos, menos el pene, en Ábidos, justamente en Ábidos, y gracias a la ayuda de las enseñanzas de Tot, de Anubis, pudo embalsamar el cuerpo. Pudo reunir los trozos y hacer de nuevo a Osiris completo. Bueno, incompleto. Nos falta el pene. Pero bien,
lo tenemos ahí. Claro, y aquí es donde antes he dicho que era importante lo de las fuentes, porque aquí Plutarco nos dice que Horus, el hijo, ya había nacido. Pero en cambio, en los textos de las pirámides no había nacido todavía. Mucha gente se preguntará, vale, ¿y ahora qué? No tenemos pene, lo tenemos muerto al hombre, ¿cómo vamos a hacer a Horus? Bien, por eso para mí es tan interesante esta imagen que podemos ver en los textos de las pirámides. Vemos a Osiris tumbado y vemos a Isis convertida en un ave, con unas alas gigantescas, intentando dar vida, halo de vida a Osiris. Pero claro, sin el pene, ¿cómo se va a procrear? Pues resulta que Isis hizo un pene de oro. Estamos hablando de uno de los primeros penes de oro, ya me entendéis. No creo que haya muchos más por ahí, ¿no? Yo creo que no. El caso que se lo puso a Osiris y entonces, mágicamente, pues nació después Horus. Pero Osiris solo pudo estar esa noche, digamos, con vida. Al día siguiente regresó a lo que es el mundo de los muertos, pero ya convertido, ya hecho la resurrección. Como muy bien antes nos ha dicho Luis Silva, la resurrección, convirtiéndose en el rey de los muertos, aquel que nos juzgará en el más allá, presidirá el juzgado de los demás. Después es importante saber que Osiris, en el más allá, siempre está relacionado con una estrella, Orión. Es curioso, seguramente mucha gente sabrá lo que Robert Bauval y sus teorías hacen que cobre este mito todavía más importancia, quizás si cabe, porque Osiris estaba relacionado con Orión e Isis es importantísimo, porque está relacionada con Sirio. Hay una teoría en una parte del mito que nos dice que Isis, cuando vio a su amado muerto, ya recompuesto de los cachitos que hemos dicho antes, pues comenzó a llorar. Comenzó a llorar junto con Neftis. Estamos hablando del inicio de las plañideras, que eran como un ruego hacia los dioses para que devolvieran la vida a Osiris. Estas plañideras las hemos visto hasta hace muy poco en nuestros pueblos, no como representaciones de ese pedir a los dioses misericordia para una nueva vida. Pues estas lágrimas formaron lo que fue la primera crecida del río Nilo. Algo importantísimo para la civilización egipcia. Sin crecida del Nilo no hubiera habido civilización egipcia seguramente, porque el limo que queda tras esta crecida era importantísimo para la agricultura, para ese excedente de agricultura que hizo que los egipcios no tuvieran ningún problema con la comida, de abastecerse y poder centrarse en otras cosas, como podría ser la construcción de grandes templos o incluso la ciencia. Bien, como vemos, está todo muy relacionado, tanto las estrellas, lo que es arriba es abajo, esa frase tan manida, pero en este caso es así. Yo creo que los egipcios querían llegar de alguna forma a donde estaba Osiris, Orión, que para ellos era quizás allí donde estaba ese más allá, un más allá que buscaban con ahínco, pero que para ellos era tan importante esta vida como la posterior. Porque como hemos dicho antes, no tenían esa imagen de los cristianos que ven un paraíso después. No, para ellos el paraíso era, si aquí había sido una vida buena, pues ahí será una vida buena. Y también es verdad que para la vida del más allá era una cosa, al principio de todo, era una cosa para los poderosos, es decir, para los reyes, para la gente con posibilidades. Para el simple campesino, en el principio de los tiempos de este mito, no. Fue después cuando se fue popularizando, se fue agrandando el mito, y entonces sí que todos querían optar a esa vida en el más allá, y se fueron momificando, haciendo momificaciones más generales, cada uno con sus posibilidades, unas mejores, otras peores. Y básicamente, si te parece, podemos entrar un poquito en lo que es la momificación. Es un poquito escabrosa.
Pero es importante para saber por qué, cómo lo hacían los egipcios. Bien, primeramente quitaban aquellas partes que se podían pudrir más fácilmente. Estamos hablando de lo que serían los intestinos, el hígado, los pulmones. Pero solo hay una cosa que dejaban en el cuerpo, el corazón. Para los egipcios no podía ir el cuerpo sin el corazón. Era indispensable. Y el cerebro también lo quitaban, ¿eh? ¿Cómo lo quitaban? Con un hierro por las fosas nasales para intentar perforar lo menos posible lo que es el cuerpo, que era algo sagrado. Pues con esa técnica pues lo lograban quitar sin hacer mucho estropicio en el cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de la momificación y después pasaban 70 días. Estos 70 días también es importante en la simbología numérica de los egipcios. ¿Por qué tenían que pasar 70 días momificándose? Bien, por dos motivos. Uno, el técnico, digámoslo así, se necesitaba desecar, es decir, con una especie de natrón, que era una especie de sal, que absorbía toda la humedad del cuerpo y lo desecaban. Y luego hay otra cosa que también era importante de estos 70 días. Porque durante 70 días la estrella que hemos dicho anteriormente, Sirio, desaparecía. Por lo tanto, estamos hablando otra vez de un renacimiento. Para los egipcios esta palabra siempre era muy importante, renacer, volver a hacer. Después, claro, como todos hemos visto, lo liaban con lino, perfectamente liado, lo ungían y lo enterraban, pues ya sean, depende de la época, en mastabas, en pirámides, por los faraones supuestamente, aquí no quiero entrar, porque si no sería otro tema, pero sí que en general todo este rito quizás viene dado porque antiguamente los enterraban directamente en la arena. Si lo enterraban directamente en la arena, con ese calor se desecaban perfectamente lo que es la carne. La carne quedaba intacta, pero con el paso de los años y de los siglos, los egipcios querían como hacer una religión pues más importante, un entierro más a lo grande, y perforar pues y hacer tumbas, etcétera. ¿Cuál era el problema? Pues que se podría, es decir, la carne estaba putrefacta cuando lo abrían por cualquier cosa. Y eso era algo que los egipcios pues siempre intentaban encontrar la manera de que no sucediese eso. Por eso nació la momificación. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Para mí es lo más importante quizás de lo que es la religión egipcia, lo que nos enseña Egipto, es que quizás lo más importante del ser humano es lo que tenemos dentro, lo que queda después de todo. Por eso, según los egipcios, nos pesaban en una balanza comparándolo nuestro corazón con una pluma. Tenía que pesar menos que una pluma, nuestro yo. Por lo tanto, nos teníamos que en esta vida despojar de todo lo que nos sirve, lo que no nos sirve, y buscar ese interior, esa voz interior, ese camino hacia la verdad. Es más, si nos fijamos, por ejemplo, Isis también es ese camino, porque Isis significa también escalera al conocimiento. No cualquiera podría ser seguidor de Isis, porque tenía que pasar unas pruebas de conocimiento poco a poco. Quizás estamos hablando del inicio de la masonería, no lo sé. Pero sí que es importante ese mensaje de los egipcios, que lo importante de verdad está dentro de nosotros. Que nos dejemos de tanta historia, ¿no? Y este es el gran peligro y el por qué los cristianos han intentado tapar este mito a los egipcios, a sus monumentos, a su historia. Porque para los cristianos católicos la jerarquía es importante. En cambio, para los egipcios no. Para los egipcios, su Dios estaba en su interior. Podían alcanzar a los dioses a través de sí mismos. No necesitaban a ningún intermediario.
Es por eso que nació en Egipto lo que se conoce un poquito como la gnosis, ¿no? Que es un poquito, sería pues buscarse los dioses en sí mismos, sin buscar una jerarquización que buscaban los católicos. Pero voy a ir más allá. Si nos fijamos ya en el concilio de Nicea, en el siglo IV después de Cristo, ¿por qué se dejó de lado estas prácticas de Egipto, de la gnosis, etcétera? Porque le interesaba ¿a quién? Al poder. Porque si no hay una jerarquización, pierden el poder, los reyes pierden el poder totalmente. Sin jerarquización es que no son nada. Porque si nosotros mismos podemos acceder a los dioses, nosotros mismos podemos ser libres, ¿por qué necesitamos un rey, un faraón, un emperador, etcétera? Por eso eran unas ideas peligrosas la gnosis. Por eso se ha luchado tanto contra estas ideas. Incluso algunos lo relacionan con los cátaros, etcétera. Pero es un tema que ya hemos tratado aquí varias veces. Y bien, y simplemente pues yo creo que la historia de Egipto todavía nos tiene que dar muchísimo. Tiene unos mitos interesantísimos. Y bien, y este es un poquito lo que es el misterio de Osiris.